Bueno, de nuevo estamos reunidos con esta serie acerca del tema de la muerte y acerca de las experiencias cercanas a la vida. Realmente son cercanas a la vida. Y vamos a iniciar el capítulo 2. El 1 ha sido una introducción, me ha parecido interesantísimo. Y seguimos aquí con José. Retomo la última cuestión que yo he mencionado. Y José, ¿te parece nos explicas así a grosso modo? Porque me parece que es algo también efectivamente muy poco divulgado y que el gran público probablemente no se ha planteado. Yo hasta no hace mucho tampoco me lo planteaba, y es la multidimensionalidad del ser humano. Cuéntanos. Pues sí, bueno, comentarte, José, que a ver, recomiendo encarecidamente quien quiera ahondar un poquito más, porque es tan amplio y tan abarcativo que podríamos estar aquí hablando horas solamente de este asunto y los distintos espacios donde el ser humano se desenvuelve. Entonces, te diría que se entrara en la página Detrás de lo Aparente y todo lo que es hagan una búsqueda, hay un buscador que es muy práctico, una lupita, y ahí pueden poner simplemente multidimensionalidad y saldrán todos los artículos que van asociados a este tipo de información que ayudará a quienes les sorprenda, y a quienes lo conozcan, pues bueno, les puede venir un poco muy bien para refrescar. Mira, hablar de multidimensionalidad es lo que te decía en el anterior programa, de cuando hablamos realmente preguntaba realmente quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos, se puede decir así. Mira, si te fijas, vivimos aquí en este espacio, en la Tierra, en un espacio físico, donde realmente tenemos 4 dimensiones, ¿vale? Son las 3 físicas que generan generan esa revolución de las formas, que nos dan esa volumetría, ¿vale? Esas son las coordenadas X y Z, que dan por la figura de las 3 dimensiones que apreciamos. Y luego hay una 4ª dimensión, que es el tiempo. Y el tiempo, estamos en un tiempo lineal. Eso es lo que pasa aquí. Pero también, como seres humanos, tenemos 2 componentes. Tenemos la componente del ser, que es lo que realmente, digamos, somos o de quien dependemos, y a quien, gracias a él y por cumplir una necesidad que el ser tiene, enlaza en cada uno de los avatares o contenedores o unidades de carbono, como se dice desde DLA, cualquiera de los 3, de las 3 formas de llamarla, la recoge Detrás de lo Aparente. Y te vengo a decir que encarna en cada uno de nosotros para que abordemos o vivamos una experiencia y recojamos datos aquí en este espacio y tiempo en el que hoy mismo, por ejemplo, tú o yo, y que nos están escuchando, nos encontramos. Entonces somos de alguna manera como máquinas que se nos ha dotado un poco, el carácter o la característica de poder ser galardonados como especie representativa en la Tierra dentro de todas las especies vivas, de ser la estandarte y autóctona de aquí para albergar la conciencia. Albergar la conciencia es de alguna manera, como te diría, es el mayor baluarte que la providencia, por evitar la palabra Dios, o el do, en este caso, que también nos gusta, para evitar confundir con quién es Dios, nos puede dar, que es, esa chispita, esa chispa de quién es él, ¿no? Entonces, la conciencia, luego veremos que es una cosa y la conciencia es otra, aunque realmente el método científico, hago un paréntesis, tiende a hablar tan pronto de conciencia y conciencia como si fuera lo mismo cuando no lo son. Entonces, nuestra multidimensionalidad como ser, es, ya te digo, el ser se mueve en un espacio, en un universo, un espacio, matricial, como nos gusta llamar, de 7x7, que se llama, que es un espacio matricial cuadrado. Representar una matriz sería como hablar de 7 filas y 7 columnas, ¿no? Y que llega a tener hasta 49 realidades. De esas 49 realidades, 42
son físicas y corresponde a cada uno de los avatares que pueden depender del ser. Y uno de esos avatares en este momento pues eres tú y soy yo, cada uno de su ser. Y hay 7 que quedan aparte, que son, digamos, pertenecen ya a lo que sería hablar del cuerpo glorioso. Pero bueno, eso es materia de otro costal. En ese sentido, quiero hablar un poco de lo que es empezar a hablar de esa multidimensionalidad a la que se hace alusión. Fíjate que como ahora, esa es la parte del ser, y luego la parte humana, la parte material, donde realmente el ser, digamos, estamos hablando de energía y conciencia, o información consciente de sí misma, porque emanaría esa información y toda esta energía emana directamente de la fuente. De alguna manera, el ser lo que hace es encarnar para vivir en una necesidad, hace un encargo, un avatar, para que enlace aquí en la materia en su representación, que somos realmente nosotros. Y cuando enlazamos aquí, digamos que fuera, donde está el ser, el tiempo es eterno y el espacio es infinito. Mientras que aquí tenemos todo lo contrario, vivimos en un espacio acotado, que es, digamos, este reservorio, que puede ser la Tierra de multiespecies, no solamente autóctonas de aquí, sino traídas también en el proceso de formación de la Tierra, hace eones, no te hablo miles de años, millones, te hablo de eones mucho más allá, de cómo se configuró la Tierra. Entonces, somos la especie, de alguna manera, más representativa y estandarte de este proyecto que los formatierras crearon aquí. En ese sentido, y siguiendo en la línea de la multidimensionalidad, nuestro carácter humano, que enlaza de alguna manera nos permite ser materia y experimentar y vivir dentro de la materia, lo que nos hace es, digamos, coexistir en lo físico y tangible, que puede ser ahora mismo la entrevista que estamos teniendo en este, ¿cómo se diría? En este momento de, a ver cómo sería la palabra, en este momento que no estamos durmiendo, en la vigilia. Ahora, en esta vigilia lo que somos conscientes es de lo que tocamos, de lo que hablamos, de lo que vemos, y de alguna manera durante prácticamente, se puede decir en términos generales, que durante 16 horas somos conscientes estamos conscientes de lo que físicamente hacemos y estamos. Entonces, ya te digo, aquí nos desenvolvemos en 4 dimensiones, que son las 3 físicas más el tiempo. En cambio, cuando estamos en el plano etérico, fíjate que las energías etéricas también, digamos, son otro tipo de espacio en el que tenemos presencia, por ejemplo, con el verde, ¿vale? Las palabras, por ejemplo, tienen una cantidad de energía brutal. A veces las palabras pueden hacer más daño que un daño físico, ¿no?, que le puedas llevar o le puedas hacer a una persona. O quizá a veces las palabras son todo lo contrario, pueden ser crueles o pueden ser totalmente curativas, porque a veces con el consuelo y la ayuda, la reflexión, puedes ayudar a que una persona que está pasando un mal momento, a través del etérico, de alguna manera puedas calmarla. Con esto vengo a decir que te estoy hablando de energías que fluyen, ¿no? Y en este sentido la palabra se podía de alguna manera englobar en el universo, en el espacio matricial etérico, que es una matriz, así como el 4x4 físico son 16 realidades, el etérico es una matriz física de 3 dimensiones, y de alguna manera ese 3x6 serían, por no entrar, es que sería muy largo, me estoy metiendo en jardines quizá un poco complejos, pero bueno, hablaría de 18 realidades. Y luego estamos también presentes continuamente en el mental. El espacio matricial mental es un espacio matricial de 3 dimensiones y bueno, es un 3x5 y sería de 15 realidades. Con esto tenemos que decir que estamos, de alguna manera, mientras estamos en la vigilia, coexistiendo, tocamos, vemos, hacemos, somos conscientes de lo que estamos, de la manera que interactuamos, utilizamos, digamos, el espacio matricial etérico para precisamente comunicar con la energía de las palabras, por citar un ejemplo concreto, y a su vez estamos continuamente lanzando pensamientos que de alguna manera van a parar, digamos, al quantum, ¿no? Que es, digamos, esa nube que es donde van a parar todos estos pensamientos, ¿no? Y ahí fíjate que vivimos en 3 espacios distintos mientras estamos en la vigilia, pero en cambio cuando tendemos a ir al plano onírico, cuando estamos durmiendo, realmente la actividad física decae prácticamente en su totalidad y nos estamos moviendo más, digamos, nuestra esfera de conciencia, que es lo que nos hace un poco, digamos, característicos.
se traslada, digamos, a otra realidad que es la que estamos en el sueño, de manera que fíjate lo importante que es los sueños, que si, por ejemplo, José Manuel Duval, mientras está en el estado horizontal en su cama durmiendo, realmente quién es, que está dormido físicamente, que no tiene una actividad física, o realmente el que se traslada a través de esfera de conciencia se traslada a otra realidad que es la mental, donde en la mente, digamos, donde realmente vives otra realidad donde todo es posible y donde el tiempo precisamente pasa a ser espacio y movimiento, porque fíjate que en el sueño realmente el tiempo no tiene sentido como lo medimos aquí, nuestro tiempo lineal, ¿no? Y con esto vengo a decirte que si esto pasa aquí en la Tierra, en este espacio matricial 4x4, que aquí, donde vivimos una existencia y mantenemos un tiempo lineal, donde realmente vivimos en dos estados, en pasado y en futuro. Prácticamente el presente no existe, ¿no? Porque el momento presente es tan sumamente efímero que lo que te acabo de decir hace medio segundo ya es pasado. Y estamos de alguna manera siempre pendientes del futuro que vendrá, pendientes de lo que va a pasar y tendemos a pasarlo rápidamente al pasado, que es donde realmente guardamos los recuerdos. Pero fuera de aquí, de donde existimos y donde teóricamente el ser es eterno y es divino, que realmente nos tenemos que sumar, es todo lo contrario, seguir en un presente continuo donde pasado, presente y futuro se está dando todo a la vez. Entonces, el carácter multidimensional del ser humano viene de todo este ocurrir o como te diría, esta perorata que te acabo de soltar en cuanto a la pregunta que me hacías. No sé si ha quedado clara. Sí. Pero invito a que la gente lea Detrás de lo Aparente y se nutra de los 1000 y pico artículos que hay. No hace falta porque pueden ir acotando y buscando los artículos que se puedan adaptar a su necesidad. Bueno, la verdad es que cierto es que es una información compleja. La primera vez que se escucha cuesta cogerla al vuelo, pero quien sienta el estímulo para profundizar en todo lo que tú estás diciendo, que al final es algo como una pequeña introducción, pues insisto yo también en detrásdeloaparente.com, ahí tenéis una sección con todos los artículos publicados desde el año 2011 y podéis profundizar en todo esto que está contando José, pero sí que al menos la esencia de lo que estás transmitiendo creo que queda clara, es decir, básicamente somos mucho más de lo que creemos, de lo que pensamos y de lo que perciben nuestros sentidos. Yo creo que con eso ya es suficiente para, a partir de ahí, quien quiera poder indagar mucho más. Yo quiero aprovechar, José, si me permites, ya que hablabas del tiempo lineal o el tiempo circular, que son distintos, y lo del pasado, presente y futuro, voy a compartir algo que siento que he de hacerlo. Mi pareja Esther se fue, nació a la vida, volvió a casa o salió del sueño, yo le llamo de muchas maneras al proceso, en febrero del 2022, y el pasado mes de agosto de 2023 mi hermano tuvo un sueño muy potente y además fue un sueño, ya aprovecho para decir, nunca había escuchado a alguien tener un multisueño, es decir, Marcos tuvo un encuentro con, pues fíjate, José, en momentos que iban secuenciados, tuvo un encuentro con 3 personas ya fallecidas, luego con una, luego con otra y luego con otras 3. Y cada grupo o cada individuo le daba una información. Bueno, quiero hacer hincapié en la parte de Esther, donde ella le dijo antes de hablarle de otras cuestiones más personales, pero lo que sí le dijo es, quiero decirte lo primero, que aquí donde yo estoy no existe el tiempo. Entonces fue un sueño absolutamente lúcido, no fue un sueño como Benítez llama esos sueños Kleenex, que son más de nuestra psique que de otra cosa, ¿no? Fue un sueño absolutamente real, palpable y lúcido. Te quiero preguntar ahora, para empezar ya con esas ideas iniciales que me has enviado, y es la idea de morir es un proceso natural como lo es el nacer, que es muy básico, pero que es muy importante para muchísima gente que vive en auténtico pavor, pensando que algún día va a morir. Cuéntanos. Mira, te comento desde lo que es mi experiencia como quien transita y hace su quinto camino.
mi trabajo interior, mi universo, mis inquietudes, la respuesta o encontrar las respuestas a mis preguntas son mías. Esto quiero decir que cada uno tiene su verdad, habrá quien las comparta y habrá quien no las comparta. Entonces lo importante es que a mí en mi trabajo me sirven para seguir progresando en mi manera un poco de cada día un poquito en lo que puedo ir ampliando mi esfera de conciencia. Entonces quiero matizar esto porque realmente nadie tiene que creer a pies juntillas lo que yo pueda decir, porque bueno, es muy subjetivo de cada cual y a cada cual le puede impactar de una manera o de otra según transita su camino. Entonces, vamos a ver, realmente, mira, el proceso, estamos hablando de dos procesos naturales, que es el de nacer y el de morir. Quizás la muerte sea lo opuesto al nacimiento, ¿verdad? Pero hay unas peculiaridades, unas características que quiero hacer de notar porque son bastante importantes. Mira, en principio yo me gustaría matizar que nacer es un hito y morir es un hito. Digamos que dentro de lo que es la octava, ya que preguntabas anteriormente, preguntabas por las octavas, en esta octava que es la existencia es muy distinto de la vida es la suma de existencias, la vida es pertenencia al ser, y la existencia, digamos, te ocupas tú de ella mientras estás transitando el camino como enlazado en un espacio y tiempo determinado como es este en el que nos encontramos tú y yo. Entonces, para mí son dos hitos que marca dónde termina un estado y dónde se pasa al siguiente, ¿vale? Son hitos. Fíjate que a la hora de nacer, el espacio donde el feto se concibe y donde se desarrolla hasta que llega el momento en que la madre, más allá de los 9 meses, pues no puede tenerlo más en su vientre, ¿no? Entonces, fíjate que estamos viviendo, nos alimentamos a través del cordón umbilical, estamos, digamos, sumergidos en un líquido amniótico. Cuando eres, digamos, el bichito, prácticamente eres microorganismo en fase de evolución y desarrollo interior, estás, como te diría, en un espacio donde te mueves en el líquido, tal cual lo harían los peces que habitan en los océanos, ¿no? Que realmente no tienen un suelo donde se apoyen, sino que están de alguna manera, digamos que tienen norte, sur, este y oeste, o sea, no tienen donde apoyarse, como es en la Tierra, que tenemos que pisar el suelo firme, ¿no? Entonces ahí hay un cambio de estado. Cuando se nace, el bebé nace, realmente pasa de ubicarse en un estado de vida en un estado de inicio de existencia para comenzar la existencia, porque en momento sales del vientre materno, digamos, empieza a actuar en lo que es el tiempo de Cronos, ¿no? Es el tiempo lineal, es el alfa sería el alfa y el omega de esa octava, sería el nacer, el nacer efectivamente como hito sería la puesta en marcha del cronómetro. Ahí empieza el tiempo de Cronos con su tiempo lineal mientras dure toda la existencia hasta el momento de la partida, y en el momento de morir, si se quiere decir, ahí es el hito, digamos, la barrera, la línea que separa el estado que hemos vivido en la existencia con lo que viene después. Entonces la muerte, dicha o así a plomo, parece realmente como te diría, como si la vida le perteneciera al avatar o a la unidad de carbono que somos tú y yo, cuando realmente como avatares tú y yo le pertenecemos a la vida, que es muy distinto. No sé si me explico con esto y vuelvo a repetirlo. La vida no es José Manuel Duval. José Manuel Duval en este momento es un avatar de su ser que está experimentando un trabajo. Estoy llevando a cabo una plantilla existencial de lo que tengo que hacer, que tengo que descubrir, y es parte del trabajo de nuestro enlace, de ser enlazados aquí. Y la vida no es la existencia. La existencia, ya digo, la vida es continua, la vida le pertenece al ser y es la suma de todas las existencias que puedan sucederse a lo largo de la historia. Pero la existencia en sí misma es esa octava corta y lenta que vivimos aquí, que empieza con el nacimiento y termina con el hito de la muerte. Ambos son mitos, lo quiero decir. Entonces, en ese sentido, quiero remarcarlo muy bien porque a partir de ahí
viene la diferencia entre lo que es tener una experiencia cercana a la muerte. Para mí es muy limitante y muy acotada, y es más expansiva y más abarcativa hablar de experiencias cercanas a la vida, porque de alguna manera cuando termina la existencia sumas a la vida, pero te abres más con esa sensación de existencia, te abres a lo que viene después, porque no todo termina aquí. Fíjate que en Dedelia hablamos de partir, el momento de la partida, porque la partida, la muerte significa como un fin y la partida significa como proseguir, como continuar, como seguir avanzando, y de la misma manera que venimos del líquido amniótico del estadio donde vivimos, en el vientre de la madre, aquí pasamos a depender de oxígeno, nitrógeno y carbono para generar hidrógenos. Esto lo explicaba muy bien Gurdjieff en el Cuarto Camino, y una vez finaliza la existencia, nos trasladamos a otro escenario, digamos, a otra realidad, donde fíjate que lo que creemos que es la vida, que es nuestro cuerpo físico y que tanto queremos, realmente es materia que termina siendo materia de desguace, materia de descomposición. Entonces, de alguna manera, lo que se traslada en cada cambio de estado que tenemos es la consciencia. Hay una, diría que transmigración de la consciencia de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. Y todo esto es un ciclo que continúa más allá. Por ejemplo, cuando se parte, la continuidad tenemos de normal, podemos parar en el espacio de transición dimensional, donde se hace una limpia y un repaso a todo lo que ha sido la existencia, y se miran las runas que uno ha ido grabando con toda la información y el trabajo que ha ido haciendo. Quienes han tenido una existencia pues de vivir en una jarana, vivir en una jauja y que todo es fiesta, alegrías y risas, pues tendrán los frutos que hayan recogido a ese trabajo. Los que tengan inquietudes, como puede ser tu caso y puede ser el mío, que no con esto quiero decir que seamos ni mejores ni peores en absoluto, simplemente que tenemos otro tipo de inquietudes que nos invitan digamos, a vivir la existencia de una manera y a otros de otra. Entonces, ahí en ese espacio de transición dimensional, digamos que haces una purga y una limpia. Y después de esa transición de espacio y transición dimensional, puedes pasar ya directamente a lo que serían los mundos superiores, que son tan físicos como este, ocupando de alguna manera, se traslada a la esfera de conciencia. La conciencia la trasladamos allí, la nuestra en particular, y de alguna manera nos preparamos como para otro posible enlazamiento que surgirá cuando tenga que surgir, y esto siempre es diseñado y pactado entre mundos superiores y el sujeto que tiene que enlazar. Sí que es cierto, y volviendo a lo que son las experiencias cercanas a la vida, que hay mucha gente que se queda atrapada porque realmente el aferrarse tanto a la materia no les permite concebir que han dejado su cuerpo y se encuentran, digamos, en un vacío, en un punto y digamos que en un plano donde realmente están como en una continua recurrencia, y su muerte, su momento mortal, se va a repetir en los últimos instantes continuamente en un círculo recurrente, hasta que realmente caigan en la cuenta de que han abandonado el espacio físico y de alguna manera se han trasladado ya a otro espacio que es donde tienen que estar, porque aquí el tiempo es limitado y el tiempo es efímero. Nadie vive eternamente aquí en la Tierra. Mira, todo lo que está diciendo me lleva a una cuestión que considero que es la clave también para ese miedo que se tiene ante el tema de la muerte, porque esta información que tú estás transmitiendo, que efectivamente tú transmites una información, es la que te resuena y ya está. Nadie está transmitiendo verdades absolutas ni dogmas, ni tratamos de convencer a nadie. Sí tratamos de estimular la curiosidad, la investigación, la reflexión, para desmantelar ese sistema de miedo que hay. Y una de las cosas es la extrema identificación que el ser humano, cuanto menos consciente, pues peor, tiene con la materia. Si yo considero que solo soy el cuerpo físico y considero que lo único que hay es la cosa material que manejo en mi vida, como mi casa, mi patrimonio, mi acumulación, mi dinero, y solo existe esto, lógicamente me puede generar una angustia tremenda en cuanto a fuera de esto no hay nada, ¿no? Y claro, que la gente provoca mucho miedo. Y luego, insisto, en mi opinión, hay un sistema oscuro que lo que ha hecho es desconectar al ser humano de su divinidad y mantenerlo en esa oscuridad, ¿no? Para tenerlo pues totalmente mucho más controlable.
José, también me parece muy importante e insisto en llamarlo experiencia cercana a la vida, porque es que le damos un barniz absolutamente distinto. Es un peldaño que subimos y me parece muy interesante que usemos esa palabra en vez de muerte-vida. Correcto. Y luego, efectivamente, escuchando ayer al doctor Manuel Sanz Segarra, que se lo recomienda a todo el mundo, todas las entrevistas que hay en YouTube de él, acabo ayer de terminar la última que ha dado en Roca Project y para las personas más escépticas, la bibliografía que hay disponible en cuanto a este tipo de experiencias es inmensa. En las últimas décadas se han escrito infinidad de libros, hay muchas investigaciones, a la ciencia le interesa más de lo que la gente pueda pensar y los casos desde la noche de los tiempos, imagínate José, desde la noche de los tiempos, millones y millones de casos. Lo que tú decías anteriormente, y los que no se cuentan por miedo al ridículo, por miedo a que no se crea el testimonio y lo que no se cuenta, pero esto está a la orden del día, forma parte de la humanidad, este tipo de experiencias. Y en ese sentido, tú también, bueno, pues habrás indagado un poquito en estas historias de las ECVs frente a las ECMs. Y luego me gustaría que matizases la diferencia entre conciencia y consciencia. Me parece muy importante matizar qué diferencia hay entre ambos conceptos. Correcto. Mira, antes, José, me gustaría no dejar pasar por alto un detalle muy importante y al que estamos en las preguntas y un poco en las respuestas también que estoy dando, es la alusión hacia el miedo. Vamos a ver. Aquí tenemos que tener en cuenta, hablo desde mi punto de vista, esto te puedo decir que incluso con compañeros más avezados detrás de lo aparente pueden no estar de acuerdo, pero yo tengo que decir hoy que tengo no voy a decir la certeza, pero sí que estoy en una línea muy cercana a ella de conseguir la certeza, sino, mira, es que el miedo, ¿vale? Es un subproducto, es, digamos, una herramienta, es un artificio del propio ego. El ego es un programa que tenemos implantado de alguna manera y con él realmente cuando toma el control de cada uno de nosotros somos digamos que unas marionetas que viven bailan al son del ego porque es el ego quien nos maneja y tenerlo a raya es muy importante. El ego lo que busca como siempre es la notoriedad, el reconocimiento, como te diría, la masa de riqueza, la insaciabilidad de nunca es suficiente y todo es poco. Entonces el ego nos marca mucho, ¿vale? Y en ese sentido el ego sabe que su periodo de vida es mientras exista la unidad de carbono donde de alguna manera se ha ubicado y se ha autoprogramado, ¿no? Fíjate que el ego, me vengo a decir por ejemplo, si partimos de lo básico, un bebé por ejemplo no tiene en su momento ni habla, ni tiene nada. Quiero decirte, el ego es absurdo. De hecho, no tiene miedo un bebé. El bebé no tiene miedo, nada más nace. O sea, ni sabe lo que es el dolor y simplemente un bebé, como digamos, como si compraras esto, es como si compraras un ordenador que prácticamente, digamos, viene sin sistema operativo. Tú le pones el que quieras, pero será un sistema operativo de Linux, será un sistema operativo de Windows, será un sistema el que sea. Pero sí que está claro que un ordenador viene con unas BIOS y viene con unos programas básicos. En el caso de un ser humano, nuestra parte humana cuando nacemos, sí que tenemos de alguna manera los centros inferiores de control que nos manejan, ¿no? Que son ¿cómo se llama? El instintivo, el motor, el intelectual, el espiritual. Bueno, entonces fíjate que un bebé prácticamente como programa básico que tenemos, de alguna manera el centro inferior, el centro de control instintivo es el que maneja, por ejemplo, a mamar para alimentarse, que es la necesidad básica de cualquier especie, ¿no? Que es el amamantarse. O sea, nadie a un bebé le tiene que decir cómo tiene que amarrarse a la teta de la madre para alimentarse, ¿no? Y luego tiene, por ejemplo, el centro instintivo también le controla el llanto. El llanto es una manera de decir al bebé algo no funciona porque no puedo decir qué es lo que es porque estoy empezando a tomar contacto con una nueva realidad en la que todo lo que es las anteriores conexiones me las han borrado. De contar una historia que es bonita, ¿no? Y luego el centro motor, por ejemplo, del bebé
atiende las necesidades fisiológicas, todos los espacios de sueño que tiene, se rigen a través del motor, pero el intelectual un bebé no lo tiene desarrollado en ese momento. El espiritual tiene la conexión abierta con su ser, pero es digamos, un sujeto que se está empezando a formar. Entonces, te vengo a decir que, por ejemplo, el miedo un bebé no lo tiene. Esto tiene que quedar claro y entiendo que, bueno, me parece absurdo entrar en más detalles porque no creo que tenga mucha más vuelta de hoja. El miedo, cuando el ego empieza a tomar, se empieza a reprogramar, digamos que conforme el sujeto va creciendo, va interactuando con el entorno, empiezas a tener miedo por muchas cosas. Y ahí es donde, digamos, empieza el arma de protección del propio ego, que es a través del miedo. Porque con el miedo, el ego lo que hace es decirte, o sea, es que si pasa esto, en mi tiempo de vida, si te mueres, me muero yo. Con lo cual, el miedo es una manera de tener atenazado al sujeto para que no se atreva a ir más allá de lo que no debe de transgredir, porque realmente le perjudica al ego, ¿sabes? Por eso te digo que tenerlo a raya es muy controlado y muy complejo, porque siempre el ego trata de buscar ese protagonismo, y que es lo que le hace preponderar en el sujeto, ¿no? Entonces quería dejar un poco claro que el tema para mí, el miedo es un arma, es una protección que tiene el ego y es un producto de él, ¿no? Y de alguna manera impacta entre nosotros, porque fíjate, la mejor manera de vencer, de enfrentarte y vencer al miedo es enfrentarte a él. Cuando te enfrentas al miedo ya sabes lo que hay, realmente se fluye como un azucarillo. Y cuando se sabe que realmente la existencia no es más que una parte del camino que hacemos, y que si tú sabes y tienes la certeza de que cuando llega el momento de partir, la vida sigue sumando y sigues continuando en ella, realmente no tendrías por qué tener miedo a las políticas que ahora mismo nos gobiernan, a las barbaridades y atrocidades que estamos sufriendo y viviendo. De alguna manera tú perderías el miedo. Bueno, ¿qué me puede pasar? Lo peor, que llegue el momento de la desconexión. Bueno, si se quede con la desconexión, tengo claro lo que viene detrás, de qué me tengo que preocupar. Si lo peor que me puede pasar, tengo claro que es que tenga que partir, y a partir de ahí las cosas cambian y voy a vivir un proceso hasta que me vuelva a reciclar de nuevo. Entonces, esto quería hacer un matiz importante, que considero que es de relativa relevancia para poder continuar hablando de lo que estabas preguntando. Sí, pues mira, me parece interesantísimo el matiz, muy, muy, muy revelador, sinceramente. Y José, si te parece, finalizamos aquí el capítulo 2 y vamos a retomar Conciencia y Consciencia en el 3, si te parece, ¿vale? Correcto, pero déjame que termine con una frase. Por supuesto. A mente, como después, mira, adelante. Un dramaturgo, poeta y literato estadounidense, que es Thomas S. Eliot, decía: merece la pena morir para descubrir lo que es la vida. Y en una entrevista recordé a Enrique Benito, que es también un médico, un oncólogo, que también se dedica al tema del estudio de las FM, como la conota, sí, que un paciente le decía que uno empieza a vivir cuando acepta que ha de morir. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Me encanta. Bueno, adelante con la siguiente fase y el siguiente programa. Vale, pues lo dejamos aquí y retomamos con la última pregunta que te he hecho. Hasta ahora a todos. Algo.
Adiós.